inteligencia del Estado. Así como lo hice, hoy nos va a explicar cómo se pincha un teléfono. ¿Cómo hacen los agentes para interceptar llamadas telefónicas y dejar registro de lo que pueden conversar dos personas a través de una línea celular? Lo tenemos en línea telefónica, por supuesto que para respetar la ley vamos a preservar su identidad. No sé cómo vamos a llamarlo. Germán, vos me dirás qué acordaste. El agente 14. Perfecto. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? A ver, nos interesa mucho por tu experiencia en las áreas técnicas ligadas al espionaje del Estado, porque en algún momento trabajaste para la Secretaría de Inteligencia, que nos expliques esto que nos preguntábamos. ¿Cómo se hace una interceptación de una comunicación telefónica para obtener la información que emana de una charla a través de dos teléfonos celulares? Bueno, hay distintas maneras. La legal y la que debería usarse en nuestro país es la que pasa por lo que es el sistema de intervenciones telefónicas dependiente de la Corte Suprema en este momento. Así es. Obviamente que hay sistemas oblicuos que utilizan muchísimas agencias de inteligencia. Se han utilizado aquí en la Argentina también. Son equipos portátiles o equipos fijos que interfieren la llamada de distintas maneras. Según el equipo, esta llamada puede ser interferida tomando la antena que utiliza el teléfono o tomando directamente el teléfono en sí. A ver, la imagen sí, que uno tiene o la que uno tal vez recuerda de alguna película de espionaje remite a gente metiendo los cocodrilos en una caja, en una de las viejas cajas de Entel. Eso ya no se hace más. No, eso no se hace más. Hoy todas las comunicaciones son digitales. Creo que tenemos imágenes para ir mostrando sobre, por ejemplo, cómo era esta oficina a la que vos remitías y que seguramente tuvo que ver con lo que vos referís como el espionaje o la forma de hacer interceptaciones legales de las escuchas. Esto que en algún momento se denominó la oficina, ¿cuál era la sigla? OJ era, me acuerdo la palabra, Néstor, pero... Antiguamente era OJ, efectivamente, cuando dependía del organismo de inteligencia, de la CIDE. Después pasó a depender de la Procuración y luego de la Corte Suprema, según los cambios que se fueron efectuando. Sí, esos son equipos... Esto es la oficina, esta es la oficina que tenía la OJ en el edificio de Avenida Los Incas, a la que se le permitió, yo tuve oportunidad de entrar allí, a la que se le permitió el acceso al periodismo en el momento en el que Cristina Camaño, la actual interventora de la AFI, estaba a cargo de esa oficina. En ese momento, claro, de algún como momento, fiscal ella estuvo a cargo. Claro, mostró esto, porque claro, en ese momento era de la Procuración que dependía de esto, Néstor, ¿no? Sí, hay que aclarar que mientras dependió de la Procuración, que estaba por entonces a cargo de Alejandra Gif Carbó, durante un año y pico que estuvo a cargo Cristina Camaño, no hubo una sola filtración de esas que luego aparecían detrás de los árboles cuando alguien iba haciendo footing por allí. Exacto. Estos eran los aparatos con los que el Estado efectuaba, al menos hasta el 2015, las interceptaciones judiciales de las comunicaciones telefónicas. Y con ese material, luego, a pedido de un juez, se utilizaba el material que era conducente o tenía que ver con la causa judicial. El resto se tenía que eliminar, cosa que veníamos contándote no se hizo hasta ahora. Ahora, toda esta banda de espías, ¿de qué forma trabajan? Es decir, ¿cómo se trabaja de manera paralela al sistema oficial? Bueno, hay las denominadas valijas, después también hay unos equipos móviles de intercepción celular que pueden ser colocados en camionetas. En el gobierno anterior creo que habían desaparecido unas 10 camionetas que tenían estos equipos. Perdón, ¿cómo que habían desaparecido 10 camionetas? Sí, había unas camionetas Toyota
estaban equipadas con estos equipos que después tengo entendido que no aparecieron nunca más. Esto es público, ha salido publicado en varios lugares. A ver, y esos equipos móviles, por ejemplo, Estos equipos... ¿en qué consisten? ¿Qué son valijas? Pueden trabajar por presencia, cercano al objetivo, ¿sí? al celular que se Ahí estamos pretende viendo, tomar. ahí estamos viendo algunas imágenes. Espera, esas no. Exactamente. Esas no. Ese es Volvamos uno de a los las equipos, anteriores. Un Esa, equipo por ejemplo. pequeño que Pon esa trabaja ahí por va. cercanía. Sí. Entonces puede tomar el teléfono celular. Perdóname, 14, ayúdame a definirlo esto. Ayúdame a explicarlo. Esto, Es un estás viendo la equipo pantalla, táctico. ¿no? Esto es una computadora que seguramente es especial, que está dispuesta, me imagino, en una valija para ser transportada. Y esta es una antena. ¿Cómo interfiere un teléfono y eventualmente cómo logra que el contenido de una conversación quede en el registro de esa computadora? Bueno, sí, digamos que es una computadora, tiene partes de una computadora, tiene un software muy especial, muy caro por cierto. Ese equipo puede funcionar de dos maneras. Puede estar en el medio entre el teléfono objetivo y la compañía de teléfonos. Puede hacer receptar lo que transmite el teléfono, tomarlo en esa valija, en esa computadora que estamos viendo, y retransmitir a la compañía telefónica. Claro. Es decir, que la comunicación con el otro teléfono no se va a cortar. ¿Solo toma audio o también toma datos? Puede tomar datos, puede tomar Ajá. mensajes de texto, ¿sí? Incluso bien. hasta puede modificarlos. Depende, no sé ese equipo. Hay equipos que sí pueden tomar esos mensajes y modificarlos. Esto se utiliza para, por ejemplo, terrorismo, donde se cambian las citas, reuniones, pactadas, narcotráfico, es decir, distintas utilidades, ¿no es cierto? Déjeme preguntarle, si usted dice que son muy caros, vamos a suponer que cualquiera de nosotros tuviera mucho dinero y quisiera comprar una valija de estas, ¿podría hacerlo? ¿Voy a un lugar y me la venden? No, estos equipos tácticos son para uso gubernamental. Ajá. Las compañías que venden, que fabrican, que producen estos equipos tácticos, que pueden ser americanas, israelíes, pueden ser rusas, pueden ser polacas y rusas. Sí. Pero solo le venden a los gobiernos. Solo le venden a las agencias gubernamentales. Bien. Y el software que maneja eso, ¿es el famoso software Pegasus? Depende qué tecnología se use o qué procedencia sea el equipo. Hay cosas muy modernas que pasan por arriba de este sistema. A ver, volvemos entonces. Tenés que estar a una distancia determinada del teléfono al que vos querés interceptar, alcanza con que sea de uno de los teléfonos, y lo que vos podés hacer aquí es registrar, pregunto, tanto las llamadas telefónicas como también los mensajes de texto, por ejemplo, a través de alguna de las formas de comunicación tan habituales hoy, como el WhatsApp, por ejemplo. Depende del equipo que se esté utilizando, sí. Bien. Y ahora, sí. Esta es una forma de interceptación. Hay otras formas de interceptación que pueden ser mucho más económicas y al alcance de cualquier grupo terrorista. Como por ejemplo, cuando un hacker especializado, sí. Utilizan un teléfono celular, un software diseñado específicamente a tal efecto, y utilizan a ese teléfono celular enlazado al software. Lo hago para que se entienda, ¿no? Lo comento para que se entienda. Y ese teléfono celular se va a conectar a través de la antena más cercana a la compañía de teléfonos. Esa conversación que tome este aparato puede ser escuchada y puede ser grabada. Te pregunto esto en función de saber si hay manera de determinar, ponchame acá, si este teléfono, bueno, lo tenemos a Carlos Castañeto, que está aquí, va a hablar con nosotros en instantes nomás, si el de Carlos, si el de alguno de los chicos está pinchado, ¿se puede determinar si eso está ocurriendo en este momento? Depende del equipo que se utilice. Hay equipos que no dejan rastro. Las compañías telefónicas no pueden determinar
si ese teléfono está teniendo una pérdida por algún lugar. Claro. Otros equipos sí dejan un rastro y la compañía telefónica puede determinar esa Y filtración. ese rastro, voy a contar un episodio personal que a mí me ocurrió en muchas oportunidades, pero particularmente en una oportunidad, previo a un viaje que tuve que hacer para una nota, que fue una nota muy polémica en ese momento. A mí, en un momento determinado, me ingresaron a mi computadora y a mi teléfono y alguien operaba mi computadora, se movía el mouse, se abrían los archivos, se abría mi teléfono, buscaba mis contactos de WhatsApp sin que yo lo viera, o sea, sin que yo lo estuviera haciendo y ante mis ojos. En ese momento yo le llevé el aparato y la computadora a un técnico especializado y me dijo, este está recontra pinchado. ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, eso porque instalar un software dentro de tu teléfono y dentro, o puede ser también en la computadora. Muchos técnicos que reparan el PC y hacen servicio a distancia utilizan un software de esta naturaleza y pueden ingresar, modificar y arreglarte la computadora. Bueno, ese mismo o similar a ese mismo software puede interferir tu llamada. Es decir, lo que hace es una actividad X, ¿sí? Dentro, tal vez limitada. Pero puede escuchar, puede ver tus correos electrónicos y puede ver prácticamente todo lo que estás haciendo con el teléfono. Incluso escucharlo y grabarlo, obviamente, ¿no? Se puede grabar eso. Y eso queda registrado, porque te hago esta última pregunta, y te agradezco, por supuesto, desde ya que nos hayas ilustrado sobre este tema tan siniestro y tan oscuro, porque en un ratito vamos a contar, Néstor te va a contar lo que pasa con un teléfono cuando vos querés buscar contenido de alguna conversación. ¿Es posible recuperar una conversación de un teléfono, por ejemplo, una vez que se pretende hacer una pesquisa sobre con quién habló o de qué habló una persona? ¿Vos te referís a una pericia ordenada por un juez sobre un teléfono determinado? Por ejemplo, o sea, lo técnico no depende si hay una orden judicial o no, la legalidad depende de eso, pero pongámosle que es ordenada por un juez. No. Si no tuvo un software espía dentro de ese teléfono, no se pudo haber captado o grabado conversación alguna. Lo único que se puede hacer, un perito puede realizar sobre un teléfono celular, es determinar a qué número de teléfono llamó y cuánto tiempo duró esa conversación. Clarísimo. Ahora, si yo borro esa conversación, por ejemplo, tengo un WhatsApp con Mauro Federico y borro esa conversación ¿se puede recuperar? Sí, puede quedar rastros. Bien. Pueden quedar rastros en la memoria interna, pueden quedar algunos rastros. Sí. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, le estamos diciendo a Agente 14 para preservar su identidad. Lo conocemos, sabemos quién es y es fuente y consultor hoy a nivel internacional. Muchísimas gracias.